Escuela para Diabéticos. El doctor Eric Estrada recuerda al auditorio de Monitor que ya dentro de 30 minutos estará en el Auditorio 2 del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La entrada es libre y el tema de hoy, el origen de las enfermedades. Consulta médica herbolaria gratuita. Esto nos manda a decir el doctor Eric Estrada. Y reitero, son las 9 de la mañana con 30 minutos y vamos a lo siguiente. Está con nosotros aquí en el estudio de Monitor el maestro Arrigo Cohen, porque, como ya es costumbre, a esta hora iniciamos redención de significados. Maestro, muy buenos días, bienvenido. Qué frío tan intenso el de esta mañana. Muy bien hallado, mi querido José Luis, ¿verdad? Y en cuanto a nuestro amable auditorio, muy buenos días. El señor Jesús Rodríguez Rivera, maestro, nos llama de la colonia Narvarte. ¿Qué significa la frase Monitor está cerrando el año a tambor batiente? Bueno, a tambor batiente significa con batón, con tambor templado. Batiente, desde luego, siempre el tambor siempre es batiente, pero cuanto más templado está, más resonancia tiene. Cuando se quiere precisamente dar la idea de luto o de inconformidad o algo así, se destempla el tambor, ¿verdad? Y entonces cuando dice con cajas destempladas, hay distintas formas, ¿verdad? Entonces, cuando la cuestión es, por ejemplo, de gusto, ¿verdad?, como es el caso de recibir un año, entonces se templa la caja o el tambor para que haya más escándalo. Es ese afán de acompañar con ruido las manifestaciones de alegría, ¿verdad? Es una forma de sustituir los cohetes, ¿verdad? Ya que se tiene la oportunidad de tener una banda o un conjunto de pues cualquier tipo de cosas que hagan ruido, maracas o sistros o lo que sea, ¿verdad? Castañuelas, etcétera. La gente le gusta hacer ruido cuando tiene alegría y entonces, según el instrumento que tenga, ¿verdad?, lo lógico es que cuando hay un tambor, pues se templa para que resuene más. Es el afán de hacer ruido, nada más. El señor Rodolfo Rueda nos llama de la colonia Plenitud, maestro. 2 preguntas le formula. ¿Existe una palabra para denominar la resolución de un crucigrama? Y también pregunta, ¿existe el verbo universificar? Bueno, si existe la palabra para significar precisamente la resolución de un crucigrama, yo no la conozco. No sé si, además, no tengo posibilidad de buscar digamos al revés, los diccionarios ideológicos. Busca uno, por ejemplo, la palabra crucigrama y entonces ahí ya en la definición le ponen a uno una palabra clave y uno se va a esa palabra y entonces todo lo que se refiere al crucigrama está allí. Entre ellos, por ejemplo, si hubiera la palabra que significa su resolución, allí aparecería. Ese tipo de crucigramas, de diccionarios se llaman ideológicos, ¿verdad? Y tienen también el nombre colectivo de tesauros, ¿verdad? En realidad vienen siendo eso, diccionarios ideológicos, mediante la combinación de 2 tipos de elencos, ¿verdad? Se puede ir no solamente de la palabra a la idea, lo que sería la definición, sino de la idea a la palabra, que es dada una definición, que cuántas palabras están relacionadas con esa idea. Así que, si existe, no la conozco.
Ahora, en cuanto a universificar, que desde luego no aparece en el TRAE, universificar, pues está muy bien hecha, por consiguiente, no hay ninguna razón para desecharla. Significaría hacer un universo de algo. Así que, porque ficar viene del verbo ficare, equivale a izar también, universizar, por ejemplo, ¿verdad? La palabra está muy bien hecha, por consiguiente, debería existir, y si no existe, pues, cuando menos, todo el mundo, si llega a oírla, sabe de qué se trata, comunica, que es lo que importa. Y respecto al primer tema, pues hasta donde se entiende, los crucigramas se resuelven, se llenan, podría decir, y con eso uno aparentemente quedaría satisfecho. No, pero la pregunta es que si hay algún término que signifique precisamente resolverlos, llenarlos, pues sí, muy interesante. La señora Alina Sánchez Romero, maestro de Loma de Guadalupe en Álvaro Obregón: gracias a Monitor por la presencia del ilustre maestro Arrigo Cohen, ejemplo de cultura, capacidad de esfuerzo y dignidad, con la que se constata que la edad no es impedimento para avanzar, dar y ser un símbolo de cultura en nuestro país. Gracias a Monitor por este lindo regalo del Año Nuevo que nos dan. Bueno, esta felicitación tiene, pues podríamos decir, un valor elevado a cualquier potencia, por el hecho, por el devenir de la señora Sánchez Romero, de Alina, ¿verdad? Que podría yo decir que ella tiene todas las virtudes que me atribuye, las tiene multiplicadas a la enésima potencia. Muchísimas gracias, doña Alina, por estos conceptos, y le aseguro que pues los valoro, no en lo que valen, porque ni siquiera podría concebirlo, ¿verdad? Pero sé que valen muchísimo. Muchas gracias. El señor Enrique Trigueros, maestro, nos llama del centro de Coajimalpa, donde me imagino que el frío ha de estar terrible en este amanecer de sábado. ¿Por qué la palabra pueril es relativo a algo aniñado, si la raíz de niños es paidos o pedo? Bueno, una cosa es la raíz griega, que es paidos en griego, y otra la raíz latina, que es puer. Así que exactamente lo que vale, pongamos paidología y todo eso relacionado con la raíz griega, ¿verdad? Podríamos decirlo de la raíz griega, latina puer, ¿verdad? Y por eso es lo relativo al niño en latín, es lo pueril. De hecho, el diccionario perteneciente o relativo al niño o a la puericia. Sí, la puericia es la parte de la vida en que todavía el individuo es niño. Puericia es niñez. El señor Alejandro Santome Villalobos nos llama del fraccionamiento Santa Elena, maestro, en Cuautitlán. ¿Qué significa la palabra endenantes y cuál es su origen? Bueno, la palabra endenantes significa exactamente lo mismo que antes, y lo mismo que enantes, y lo mismo que denantes. Es decir, todas son derivadas, son compuestos, mejor dicho, de la raíz antes y de elementos formativos que en este caso son prefijos. Así que, en realidad, la palabra está compuesta por dos prefijos en de y antes, aunque ahí de ya no queda como prefijo porque queda intermedia, viene siendo un infijo. Y de hecho el diccionario lo contempla en primer lugar como un adverbio de tiempo y también como un vulgarismo de América.
y dice el diccionario de la Real Academia, hace poco. Endenantes es hace poco, pero lo considera vulgar. Bueno, no, es que la Academia dice, confunde muchas veces el vulgarismo con algo de mal gusto. Y no, también un vulgarismo es una cosa en oposición a un cultismo. Quiere decir, a la Academia, cuando pone la palabra vulgarismo, muchas veces quiere decir que no pertenece la palabra al lenguaje culto, ¿verdad? Y yo diría que, pues, comunica exactamente lo mismo que si dijésemos efectivamente hace poco, o también cualquier tiempo pasado. Para mí, la palabra endenantes no significa solamente hace poco, puede ser también un tiempo pasado cualquiera, en antes también, ¿verdad? O denantes, en tiempos anteriores al presente. Incluso los que ya se fueron, hace mucho tiempo. Bueno, no forzosamente mucho, cualquier tiempo pasado, ¿verdad? Vaya, si yo digo, pero antes de esto vamos a hacer esto otro, puede ser inmediata, ¿verdad? Muy bien, pues esa idea de antes, que es de anterioridad nada más, ¿verdad? Es localización en el tiempo en lugar del espacio, y muchas veces también se confunde tiempo y espacio. Esto está antes que tal cosa, es decir, delante de, ¿verdad? Se puede utilizar en sustitución. Entonces, en mi opinión, lo de el agregado de hace poquito se me hace que es una invención de los que colaboran con la Academia, desde nuestra Academia, ¿verdad? El señor Raimundo Javier Medina de San Juan, Tlihuaca, en Azcapotzalco. Maestro, ¿cuál es el origen de la palabra California? Y añade, maestro Rigo, lo escucho y admiro desde que compartía micrófonos con el señor Saldaña. Pues en cuanto al origen, llega al romance español, llega mediante los cantares de gesta. Hay un cantar de gesta de un tal Espandián, en donde se cita por primera vez la palabra California, y según el texto parece que significa donde hay hornos encendidos, es decir, hornos calientes, ¿verdad? Cálida fornia, ¿verdad? Así que ese es el origen en el tiempo. Ahora, en cuanto a el significado, posiblemente será porque se refiere a una región en donde el calor parece que está determinado por hornos encendidos, ¿verdad? Tengo entendido que sí, en la gesta de Esplandián se está refiriendo a lo que actualmente son las Californias, tanto las del lado mexicano como las del lado de allá de nuestros vecinos, ¿verdad? Y eso es lo único que le puedo decir. Aquí el diccionario incluso reconoce California o California, independientemente de natural de California, estado de la Unión Norteamericana, también como carrera de caballos en América Meridional. Ah, caray, sí. No, a propósito, ya he tenido tiempo, no sé si recordarás que te dije la semana pasada que estaba yo como niño con juguete nuevo, porque había recibido el diccionario que había prometido la asociación está tremendamente complicado para sí, todavía no aprendo a manejarlo. Sí, porque voy a tener que disciplinarme a saber buscar en él, porque está, como quien dice, ahora sí podríamos decir, como decimos en México, está en chino, a pesar de que está en muy buen español. Sí, pues fíjate que es el español
hispánico. Por consiguiente, está difícil porque dice, además, en mi opinión, está demasiado concesivo. Eso es como tanta autoridad pueden tener los hispanohablantes de Argentina o del Cono Sur, ¿verdad? Como autoridad podamos tener nosotros o los filipinos, ¿verdad? Está muy concesivo. Dice, pues utilícelo usted como oye, como está acostumbrado, ¿verdad? Pero sí está, como quien dice, aceptándolo. Y sí, da desde luego muy buenos consejos sobre todo para los usos gramaticales. El diccionario panhispánico. El señor Ahmed García Fernández de Santa Úrsula, Coapa, maestro, se dice no hay nadie o no hay alguien y la palabra gente está pluralizada. Bueno, la segunda es la eterna pregunta que también, a propósito de la segunda parte, después volvemos sobre la primera, parece que también, como te digo, está un poquito manga ancha y permite que en ciertos casos se diga gente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se dice fulano de tal es muy buena gente, ¿verdad? En el artículo, en la entrada gente, tiene pues más o menos como columna y media y pone distintos casos en que en distintos lugares del mundo hispanohablante se utiliza comunicando correctamente la palabra gente. Así que por eso es por lo que te digo que es difícil manejarlo, porque yo tendría que decir, ahora el diccionario dice que según el lugar en donde se esté utilizando la palabra gente y según las condiciones en que se está usando, en tal parte quiere decir esto y en tal otra quiere decir esto otro. Por eso todavía no me he acostumbrado a irme por el lado de nosotros tendremos que decir esto porque así es como lo entendemos, ¿verdad? Y esa sí es una palabra que ya porque como me la preguntan con tanta frecuencia, fue de lo primerito que fui a buscar, ¿verdad? Ahora, en cuanto a nadie o alguien, ya sabe usted que la palabra nadie es es la españolización de cosas nacidas. Por consiguiente, no hay nadie equivale a no hay cosa nacida o persona nacida. Por consiguiente, equivale a no hay alguien. Son exactamente sinónimos. Puede usted utilizar no hay nadie o no hay alguien, puede usted utilizarlos como sinónimos. La señora Elsa Marín, maestro, nos llama de la colonia Guerrero. La palabra tráfico está bien empleada cuando se dice está llena de tráfico tal carretera, o lo mejor sería decir tránsito. Bueno, esto también me lo han preguntado antes y esta no es una de las palabras que haya buscado, pero para eso no necesito buscarla, porque efectivamente tráfico es compraventa o trueque de bienes, ¿verdad? Por consiguiente, no tiene nada que ver con el ir y pasar de las personas, con el ir y venir de las personas. La palabra tráfico está en el diccionario actual, ¿verdad? El que estamos utilizando, ¿verdad? Como en la cuarta, creo, acepción, dice equivale a tránsito, ¿verdad? Eso yo lo reprobé desde un principio, porque a fuerza de hacerlas sinónimos, alguna de las dos se pierde, y como son cosas distintas, no se puede confundir una con otra. Eso lo reproché yo desde que empezó a salir así. Por consiguiente, diga tránsito cuando se trate de ir y venir de personas o vehículos,
¿verdad? Y diga tráfico cuando se trate de compraventa o de trueque de bienes. De hecho, maestro, es la segunda acepción en la edición 23. Dice, primero, acción de traficar. Segundo, circulación de vehículos por calles, caminos, etcétera. Tercero, movimiento o tránsito de personas, mercancías, etcétera, por cualquier otro medio de transporte. Sí, pero dice tránsito. Sí. No, pero... No, tráfico. Ah, tráfico. Sí, bueno, sí, pues, sí. Eso Lo que usted específicamente. señala, lo que usted Exactamente. Yo señalo que eso es, en mi opinión, digamos, no, esta no lo he visto todavía en el diccionario que acabo de recibir, pero también es otra de las cosas que tengo pendientes. Pero sí, definitivamente están muy establecidos, muy claros ambos Naturalmente. términos, muy establecidos. Claro. El señor Miguel Ángel Suárez, maestro de Villa de las Flores en Coacalco, ¿cómo se le llama al padre que pierde a un hijo si al hijo cuando pierde al padre se le llama huérfano? Bueno, huérfano significa falto de. Por consiguiente, el padre que pierde un hijo está huérfano de hijos. Lo mismo que el hijo que pierde al padre está huérfano de padres, ¿verdad? Y así que cuando algo pierde cualquier cosa, está huérfano de ella, ¿verdad? Por ejemplo, un espíritu huérfano de cariño, ¿verdad? Quiere decir que le falta cariño, ¿verdad? Que se lamenta por la falta de algo, ¿verdad? Así que, por ejemplo, mi vida huérfana de ti, es un concepto rebuscadito, pero poético, en donde diría, estoy falto, me haces falta, ¿verdad? Donde siempre puede usted utilizar orfandad, donde haya la idea de falta, nada más que tenga mucho cuidado de que no le salga una cosa cursi en lugar de algo muy poético. La señora Graciela Escamilla, maestra de la colonia Santo Domingo en Coyoacán. ¿Cómo se dice? ¿Es muy honesto o solo es honesto? Bueno, me gustaría saber por qué la honestidad, según lo que insinúa la señora Graciela Escamilla, ¿por qué debe... la honestidad es una magnitud de una virtud que es precisamente la correspondencia de los actos de una persona con respecto a su manera de pensar, ¿verdad? No veo por qué tenga que distinguir, ¿verdad? Que no se utilice la palabra muy. Puede haber una persona más o menos honesta, ha de ser por ahí, porque posiblemente ha de pensar que la honestidad es un valor absoluto, y no, porque la honestidad es un valor relativo. Es decir, hay muchas personas que, podríamos decir, tienen la honestidad como cuando se confunde con honra, por ejemplo, sí pasa a ser una cuestión, digamos, como en el teatro español, ¿verdad? Que la honra es algo. Entonces, honesto es para uno mismo, es lo que la honra es para los demás, ¿verdad? Entonces, una persona, yo no veo por qué no se pueda decir, es muy honrado, es decir, ha dado muchas muestras de honradez. Yo diría que también es muy honesto, es decir, ha dado muchas muestras de honestidad. Y desde luego también se puede poner en el sentido negativo, ¿verdad? Una persona que se duda de su honestidad por las pruebas que ha dado de no ser muy honesto, que digamos. El señor Alberto Isunza, maestro de la colonia Narvarte. Hay una frase que dice, estoy en la quinta chilla. ¿Cuáles son las 4 anteriores? Yo diría
que son las mismas 4 anteriores preguntas que cuando le dicen a uno, estoy a la 5ª pregunta, ¿verdad? Parece que el número 5 tiene un valor mágico con respecto a las condiciones económicas de las personas, ¿verdad? Y estar en la 5ª chilla, que equivale también a estar a la 5ª pregunta, parece que está relacionado con un cuestionario que había, que era donde precisamente le preguntaban a uno respecto a su estado económico, ¿verdad? Y estar a la 5ª pregunta es a estar muy pobre, y estar en la 5ª chilla también equivale en México, cuando menos, a estar muy pobre. Y fíjese, aquí en el diccionario, por ejemplo, chilla, de chillar. Sí. Silbato que sirve a los cazadores para imitar el chillido de la zorra, la liebre o el conejo. También reclamo con que el cazador imita el chillido de algunos animales. Sí, es decir, exclusivamente la parte sonora, ¿verdad? Sí, aquí no se pone, ¿sí? No va, está relacionado con ningún chillido. Lo mismo que en la otra, las preguntas, entonces no está relacionada, más que en el cuestionario se refería al estado económico. La señora Ángeles Suárez de Villa Cuitláhuac, en Azcapotzalco. Maestro, ¿qué significa la palabra zócalo? Bueno, eso sí, necesitaríamos el contexto, porque la palabra zócalo puede significar peana, puede significar, por ejemplo, pedestal, puede significar podio, en fin, cualquier cosa que sirva como quien dice, de base para algo, ¿verdad? Y como históricamente se puso una base para un monumento en nuestra Plaza de la Constitución en un cierto tiempo, y no quedó más que esa base, o sea, el Zócalo, ¿verdad? Se le dio a la Plaza de la Constitución, se le dio el nombre de Plaza del Zócalo, ¿verdad? Aunque no supiéramos, bueno, parece que sí, que el monumento que iban a poner ahí era un monumento, no sé si a la Constitución o el famoso caballito de Carlos IV. Total, que iban a poner un monumento y no quedó puesto más que la pura base. Eso es lo que significa Zócalo. Es una palabra, si no me equivoco, me suena, debe tener origen árabe. Según el diccionario latín, soculus. Soculus, sí, el sueco, como decir, también es un zapato. Diminutivo de socus, sueco. Exactamente. ¿Se acuerdan ustedes zapatos de plataforma de madera? Sí, que eran los suecos. Sí, que usan mucho los holandeses. Siempre que ve uno una persona de holandés, sobre todo de mujeres holandesas, ¿verdad? Siempre se las imagina uno con suecos, con zapatos de madera. Que nada tienen que ver con el país escandinavo. Naturalmente que no. Pues suecos, pues han de ser de aquel no, además, país, ¿no? Una cosa es sueco, con ese, que es el país, y otra cosa es fuecos. Con Z, exactamente. Que es lo que tiene. Es soculus, entonces, aunque soculus en latín se escribe con S. Exactamente, sí. Y este basamento, estaríamos hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, más bien, ¿no? Sí, bueno, sí. Tengo entendido que estaba dedicado a una estatua, y posiblemente el famoso caballito. Y de ahí el nombre de Zócalo, fíjese. Exacto. Don Rafael Ruiz de Rinconada Arboledas, ¿cómo es correcto decir cuantificar o contabilizar? Los contadores, cuando contabilizamos, efectuamos un asiento contable. Pues naturalmente, computare, ¿verdad? Significa, de donde viene la palabra contar, ¿verdad? Significa comparar una cosa con otra,
Y esa es precisamente la cuantificación, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, la palabra cálculo viene, es decir, que significa piedrita, viene de que lo primero que se usó para contabilizar fueron piedritas. Por ejemplo, para saber cuántas reses salían de un lugar para pastar, por ejemplo, cada vez que iba brincando, como dicen, chivo brincado, chivo pagado, ¿verdad? Aquí, chivo brincado era una piedrita que ponían, y cuando regresaba el rebaño, el hato, tenía que corresponder, esa cantidad de piedritas tenía que corresponder al número de ovejas o de animales que se había ido. Eso significa contar, que es computare, es decir, comparar una cantidad con otra cantidad. Así que dice que cuál es la cuantificar y contabilizar, significa exactamente lo mismo. Es cuestión de contabilidad, precisamente, ¿verdad? Es decir, que ahora si el señor ¿es contador? Es contador, eso deben habérselo enseñado muy al principio de la carrera y ya se le olvidó. Y sí, respecto a piedrita, cálculo, pues ahí están los cálculos biliares. Bueno, exactamente. Cálculo es un diminutivo de calcis, que significa piedra. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias por dialogar con el auditorio de Monitor en este primer sábado del año 2006. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues ya, como siempre, yo soy el que agradece a Monitor esta oportunidad y desde luego te invito a que te unas a mí para desearle a nuestro amable auditorio una muy feliz transición de semana. Claro que sí. Maestro, muchas gracias. 10 de la mañana con 2 minutos. La temperatura 12 grados, pero le reitero, hoy a las 7:30 de la mañana teníamos 0 grados en el termómetro en esta región del Valle de México. Por cierto, por aquí tengo una llamada procedente de Toluca, del don Daniel Alfonseca, que nos llama precisamente de Toluca. Me dice, hoy en la mañana en la capital del Estado de México amanecimos a 5 bajo cero. Gracias, don señor Alfonseca, por su llamada. Vamos a mensaje, regresamos enseguida. Monitor. Informa José Luis Reyes. Increíble. La única descendiente de un dinosaurio. Un chino le evita al comer chop suey. Un mexicano le marca a sus amigos sin pagar nada. Algunas cosas suenan imposibles. No para Telcel. Nuevo plan con todo. Con llamadas ilimitadas gratis locales y nacionales a tus 10 números favoritos por solo 399 pesos. Aplican condiciones. Válido el 15 de enero. Precio masiva. Continúan las maniobras para poner en su posición normal este pesado camión. Es un camión de volteo para 12 metros cúbicos de carga en la capacidad. Aquí en el cruce de la lateral del anillo periférico y la zona de la avenida San Jerónimo. Como lo informamos en su oportunidad, este camión cargaba precisamente escombro en esta zona cuando cayó a una zanja de aproximadamente 3 metros. No hay personas lesionadas. El tránsito muy afectado ya para este momento en la circulación procedente de la avenida Luis Cabrera y con dirección hacia la avenida Toluca. Está siendo desviado el tránsito de hecho hacia la avenida San Jerónimo con dirección a Ciudad Universitaria o la zona de la avenida Revolución. Por lo tanto, no hay